13 de junio, Día del Escritor, y se celebra acá en la República Argentina por el nacimiento de ni más ni menos que Leopoldo Lugones, quien fundó en 1928, lo voy a leer para no decirlo mal, la fecha, la Sociedad Argentina de Escritores. Y es por eso que decidimos hoy, en este programa, traer a dos invitados que se sumen a la mesa para poder conversar un poco sobre el oficio del escritor y además de la literatura en general en nuestro país y en general en esta situación mundial. Así que, bueno, tenemos acá a Sofía Balov. Ella es escritora, tiene un libro que acá nos trajo, que lo vamos a mostrar, que se llama Salvo la piel, que lo vamos a estar sorteando también en nuestras redes, así que esténse atentos en @maladataoc. Hermoso libro de poesía de la editorial Patas de Cabra, y además gestora de un ciclo que se llama Enchastres, ciclo multipoético, a que ya vamos a adentrarnos un poco en todo ese mundo. Y también con nosotros tenemos a Nahuel Roldán, que escribió el libro Un lugar suave y también escribe en una página de Instagram que la verdad que yo no lo desconocía y me sorprendió, así que también lo pueden seguir. ¿Cómo están, primero? Bien, muy contenta de estar acá, me imagino, ¿no? No quiero hablar por los dos, pero entiendo que eso es así. Bien. ¿Están contentos? ¡Feliz día! Muchas gracias. Primero que nada. La idea un poco de iniciar la conversación es por ahí preguntarles particularmente a cada uno cuál es su vínculo con la escritura o cómo comenzó ese vínculo con la escritura, si quieren comentarnos. Yo sé la palabra. Bueno. Mi vínculo con la escritura entiendo que surge desde mi tierna adolescencia. Siempre escribí, pero como la mayoría de las personas que se acercan a la escritura de una manera tal vez no vinculada, no sé, el ejercicio de la literatura o no ejercitada desde talleres o lo que sea, de una manera más catártica, que es como lo que la mayoría de las personas se suelen acercar, como bueno, escribir lo que uno siente, ¿no? Un poco de una manera de expiar esas cosas que te van pasando. Y después esta facultad, a partir de mi paso por la licenciatura. Ambos pasaron por la facultad. ¿Se conocían ya o...? No. Mirá, bueno, no un crossover de mala data. El paso por la licenciatura tiene un gran beneficio, por lo menos para mí, que me interesa la escritura, que es que tiene muchas materias de carácter obligatorio y también optativas de escritura creativa. No solamente de escritura académica, escritura formal o de escritura incluso periodística, sino también de escritura creativa en muchas instancias, lo que me ha permitido acercarme al ejercicio de la escritura de una manera tal vez más desde la formación, ¿no? O de una manera más organizada, si se quiere. Y luego mi acercamiento por la poesía fue más de índole personal, empecé a escribir y de repente me encontré con la posibilidad de hacer un taller en el marco de la pandemia, medio como lo que hicimos muchas personas que nos acercamos tal vez a algún tipo de disciplina artística o lo que sea en el marco de la pandemia. Empecé a tomar un taller regular de poesía y a partir de ahí, bueno, empecé surgió a escribir más regularmente, sí. ¿Nahuel? Me parece un gran recorrido el de Sofi. El mío no fue tan... me acuerdo que la primera vez que empecé a escribir fue porque empecé a leer algo, por la lectura. Y me acuerdo muy bien porque tengo la escena, la he contado ya varias veces, como identifiqué muy bien el momento. Viste que hay momentos de la vida donde uno identifica algo que me está pasando. Sí. Y era el primer año fuera de mi pueblo y estaba leyendo a Jaime Sabines, que es un poeta mexicano, un gran poeta mexicano que recomiendo. Y dije, no sé qué me pasa cuando leo esto, pero quiero hacer esto, ¿viste? Y entonces ahí me surgió algo. Primero empecé a leer, después me di cuenta que... después arranqué la facultad acá, me voy acá a La Plata, y sentía que algo me pasaba cuando leía. Después me di cuenta que eso era poesía. Después me di cuenta de que dentro de la poesía hay muchas cosas. Sí, claro. ¿No? Y después, es decir, que primero entré a la poesía, y después entré a la academia, después entré a la literatura, pero me acuerdo que eso... Es más, me acuerdo que ni siquiera fue por un libro, porque nunca tuve una biblioteca hasta que la empecé a formar yo. Digo, no vengo de una casa... Como diría Art, el cross de la mandíbula que te genera algunos textos, ¿no? Sí. Qué bueno. Y más allá de los procesos
¿qué ven ahora? Vamos a ponernos por ahí a hablar un poco más en general de la situación de los escritores en la Argentina o en la localidad también, porque por ahí, acá en La Plata, hay un montón de espacios, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos en Chastre y un montón de ciclos y talleres y un montón de cosas que están sucediendo alrededor de la literatura, si se quiere, que tal vez quedan un poco más de nicho. Viste que La Plata siempre fue como, bueno, la cuna no sé, los músicos, del teatro, pero hay algo con la escritura que todavía queda medio de nicho. ¿Qué les pasa con la situación en general? La situación en general Es compleja, claro, sí. porque pienso, ¿no? Pienso que son como distintas aristas para abordar. Sí, y tenemos tiempo para hablar de todo. Así una que... de ellas vinculada a la escena en la ciudad, Sí. digamos. Esta es una ciudad muy benevolente con sus artistas, por lo menos así lo veo yo, en cuanto a la pluralidad de espacios que existen y que pueden ser gestados y convivir paralelamente. Yo lo vi, bueno, a partir de este ciclo que empezamos con Juana Grancela, una amiga que es actriz y es fotógrafa, y bueno, yo escribiendo y transitando por distintos ciclos poéticos de la ciudad, nos dieron ganas de armar un espacio, lo armamos, se copó un montón de gente que también tiene sus propios ciclos, que también transita por sus propios espacios culturales y todo, y se copó un montón de personas, no solamente a formar parte de lo que fue la estructura del ciclo, sino también a venir a escuchar, tomarse un trago, lo que sea. Lo viví de primera mano porque en un momento me surgió la inquietud, digo, bueno, si ya existen otros ciclos de poesía, si ya existen otros ciclos artísticos en la ciudad, Sí. ¿por qué habría lugar para uno más que no? Obviamente tienen todas sus particularidades, bueno, intentamos diferenciarnos de alguna manera, y bueno, y encontré la respuesta justamente en la comunidad, ¿no? Como una ciudad muy joven que tiene muchas ganas de compartir cultura, y que eso se da en todas las aristas artísticas posibles, no solamente en la música, que obviamente es como la más representativa Sí, tal sí. vez de lo que es esta ciudad, en el rock, en el indie, bueno, y distintas experiencias musicales posibles, sino también en todas las otras posibilidades artísticas, como es la escritura, y específicamente la poesía, que tiene, por lo menos para mí, una cualidad muy fructífera para el encuentro, ya que permite esta lectura rápida, ¿no? Como no requiere Sí. saber de qué habla el escritor o la escritora, el autor o la autora, para adentrarse en lo que se siente a través de escuchar un poema, como te puede conmover, aun cuando sea completamente sacado de contexto en el medio del marco de un ciclo donde también está sucediendo una banda y una expo de fotos y tomas un trago y no sé qué, como pasan muchas cosas a la vez, y aún así algo de eso te puede interpelar. Entonces siento que de alguna forma esta es una ciudad muy... eso, que permite que puedan convivir las propuestas artísticas como de una manera muy armónica, digamos. Sin embargo, por supuesto, contexto, ¿no? El contexto económico-político hace que cualquier propuesta cultural, no sé, nuestra propuesta cultural, por ejemplo, en el caso del ciclo, nosotras logramos cubrir los gastos hasta ahí. No, por supuesto no hubo ni siquiera dinero para darle a los músicos ni a las poetas. Por ejemplo, Sofi, que estuvo recién tocando, leyó leyó en el ciclo en la primera entrega porque nos conocíamos y yo la invité, y obviamente no hubo posibilidad incluso de pagarles, que es capaz nuestro deseo más grande, pero bueno, eso no se puede dar porque no existe tampoco la posibilidad de para un montón de personas de pagar una entrada, y nosotras no queríamos cobrar entrada para el ciclo, ¿no? Bueno, como todas las trabas que tienen que ver exclusivamente con la economía, pero también con un contexto que obviamente nos tiende a expulsar de los espacios comunitarios si es que no hay un interés preexistente, ¿no? Como, bueno, es un contexto muy individual, un contexto en el que de repente las personas estamos más conectadas con nosotras mismas y poco con los otros y con las otras. Eso yo creo que dificulta la escena cultural en general, pero que exista una ciudad como esta que habilita tantos espacios, también un poco, bueno, defiende esos lugares comunitarios que son tan importantes. Sí. Nahuel, ¿estás pensando en no, algo? Estaba pensando, coincido en todo lo que dijo Sofi. Quizás yo voy a agarrar la pregunta para otro lado. Yo siento que igual la poesía nunca fue... tan popular, si se puede decir, ¿no? Y también acepto y agarro eso de que la poesía no necesita cierto contexto, pero a mí me gusta pensar a la poesía como un espacio para dar una pausa, ¿no? Creo que
no quiero caer en cierta hermenéutica de que se dice que hoy la gente lee menos, ¿no? Creo que vivimos leyendo. El tema es que estamos con Sí, se lee de otra manera, Leyendo perdón. otras cosas. Claro. Con otras cosas. que aparte de que se lee otra cosa, que estamos como muy interrumpidos, ¿no? Más allá de que Sí. el tiempo es dinámico y hay mucha vorágine, hoy somos interrumpidos por estas cosas, ¿no? Uno tiene mucho más ruido. Y en cuanto al contexto político, creo que si uno le gusta escribir, sobre todo le gusta leer, creo que para escribir primero hay que leer, ¿no? Ujú. Yo defiendo eso. Si realmente a uno le interesa escribir, tiene que leer lo que sea, ¿no? Arrancar. Sí. Todo es una puerta de entrada en la literatura. Y la poesía más todavía. Y también, coincido en lo que decía Sofi, viste que como que se puede leer sin un contexto determinado la poesía, que puede ser una puerta de entrada, porque cada vez que yo hablo, cuando hablo mucho de rosca de la poesía, viste, es como mis amigos me dicen, bueno, paremos Pará. un poco. Tienen razón, porque a veces suele aburrir, ¿no? Viste, uno se enrosca, piensa que a uno le gusta tanto un tema que a los demás le encanta y como... Suele pasar igual que siempre en las conversaciones con Sí, amigos. sí. Y nada, pensaba que si uno está disponible también, ¿no? A la poesía y también como quitarle el aura del poeta o de la poeta, del poeta, como que tiene que ser un genio, ¿no? O como que la poesía es como que te excluye. Es solemne, Claro. Absolutamente. Quitarle eso. ese velo. Porque Ujú. todo, si uno piensa que hay solemnidad, ¿no? Y ahí volvemos a la clase social, ¿no? Porque Ujú. atraviesa todo. Si el poeta o la poeta es un genio, entonces, ¿qué le queda a lo que no pueden acceder a la cultura, ¿no? Entonces, Sí. la idea romanticista de la poesía, yo es algo que en principio la recibí, después la detesté, ¿no? Porque uno arranca a leer poesía, Sí, ¿no? Y con las grandes bestias decís. exactamente. Sí, Después- que puede ser muy expulsiva también, Total, porque sí, total. hay mucha poesía clásica que es O muy barroca hermética. y- Sí, barroca, muy hermética Ajá. en las imágenes que propone, en el lenguaje que utiliza, en las palabras, en el universo vocabular en el que se involucra, que es incluso la poesía a la que solemos acceder de manera más Sí. primariamente, ¿no? Como la que se trabaja en la escuela, por ejemplo. Bueno, y se leen poetas que tal vez no interpelan de la manera que a muchos sí, pero digo, no es tan accesible como puede ser muchas otras maneras y en muchos otros universos el texto poético, que es amplísimo en su forma y en su figura, ¿no? Sí, total. Además que, perdón, No. yo arranco y... Es que esta es un poco la idea de dejarlos a ustedes y obviamente compartir y debatir las preguntas que tengan ustedes también. Nosotros tenemos un montón de preguntas, pero si a ustedes también les surgen algunas, tírenla a la mesa, no hay problema. yo no quiero que esto se suene en contra de la poesía barroca o en contra de Baudelaire, que por favor, yo amo a Baudelaire. Pero creo que cuando uno accede, no sé, justamente estos días estaba releyendo un poemario de Emily Dickinson, Ujú. que me parece precioso todo lo que hizo. No, y sabemos la historia de Emily Dickinson, que fue descubierta, los textos fueron descubiertos como no sé cuántos años después de su muerte. Pienso que uno tiene que llegar a eso, ¿no? Digo, no es que yo hoy, si vuelvo a leer ese poema, Los Amorosos, de Jaime Sabines, o sea, la producción de sentido que ese poema va a provocar en mí va a ser totalmente distinta, ¿no? Por el recorrido, digo. Sí, Entonces, total. si yo leo a Emily Dickinson a los 17 años, sin acceso a la cultura, sin una biblioteca en mi casa, que quizás lo más parecido a una biblioteca era una revista de Paturuzú, Sí. digo, aguante Paturuzú, ¿no? Aguante, Pero, claro. digo, los recorridos y los sentidos son distintos, ¿no? Entonces, no sé, otro ejemplo puede ser Los Justos de Borges, un poema hermoso, y que vos decís, claro, ¿no? Como hay una poesía quizá, no quiero decir hegemónica, ¿no? Pero Sí, pero canónica. ahí está, esa es la palabra, canónica. Y después, no sé, vos lees a Raymond Carver, amo a Raymond Carver, y decís, yo no cuando yo leía a Raymond Carver no podía entender que alguien puede hacer eso. Claro. O sea, que en la poesía se podía hacer eso, ¿no? Que se podía contar una historia Sí. en la poesía. Me generó esta imagen de que decían que si tenemos a los poetas o les poetas, o sea, las poetas, los poetas, con tanta aura, ¿no? Como si los imaginamos así, tal vez nunca hubiese existido un Joshua, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? Absolutamente. No hubiese Susy existido. Shock.
Susy Shock, o sea, esos Bueno, César escritores. González. César González, ni hablar, que bueno, Cami justo lo vio la semana pasada. En la charla que vino a dar en la presentación de su película. No se está escuchando nada, perdón. No se está escuchando, ahora sí. Sí, vino la semana pasada a presentar su última película, Ulises Plebeyo, y también estuvo hablando un poco de esto, ¿no? De traer también a lo terrenal y a la gente real que existe, y como todo el mundo puede hacer arte también. Sí, total. Y despojar eso de la solemnidad, que justamente, porque la literatura en general, no toda, suele tener por lo menos una lectura del sentido común, digamos, vinculada a lo solemne. Tal vez el cuento, Sí. ¿no? Que no quiere decir que también sean del todo adecuadas las lecturas, no sé, de la opinión pública respecto al cuento, que en general es un tipo de narrativa infantil, ¿no? Como vinculada al mundo, al universo de los niños y de las niñas, cuando obviamente hay un montón de cuentos, bueno, desde Borges Sí. en adelante, como cuentistas espectaculares. La poesía particularmente es como justamente lo contrario, ¿no? Como eso de... Es hermetismo que no interpela a quienes no se han acercado a la poesía desde el interés por la poesía, sino Claro. porque se encontraron con un texto poético. Con algo que también les generó una sensación, tal vez. Exacto. Más Entonces, allá de la de repente racionalidad vos del texto. querés atravesarte por algún texto y lees la hoja que cae y se despliega en el universo y el pájaro, ¿no? Que es bellísimo probablemente, pero si vos no tenés dónde hacer pie para ampliar o dotar de sentido ese texto, probablemente no te atraviese, no porque Total. no sea bello o porque no sea súper importante para la literatura o para la existencia de la poesía, sí que, bueno, obviamente existe un montón de otra poesía que probablemente sea accesible para quienes no estén involucrados de movida con el mundo de la literatura poética, digamos, si se ¿Y quiere, de alguna manera. ¿Cómo se llevan con las redes? Y creo que la poesía por ahí es un género que tal vez permite más ser atravesado por las redes por tal vez, no en todos los casos, ¿no? Pero la longitud de los textos. Nahuel, sé que vos tenés una página que vas publicando ahí tus escritos. ¿Cómo surgió eso y qué relación creen que tienen hoy en día la literatura con las redes? Una bomba tira igual, tranquilo. Algo cortito, sí. Voy a intentar mantenerme en todo lo que es la literatura y no arrancar por mi yo académico, ¿viste? Pero es una pregunta que invita a Sí, dar claro. cierto marco teórico. Pensaba que yo arranqué a publicar cosas ahí cuando, no sé, arrancaba a escribir. Es más, todavía no sé si a mí me considero como poeta ni nada. A mí me gusta decir que soy alguien que escribe y el que escribe soy yo cuando está en ese momento determinado, ¿no? Después cuando no estás escribiendo es muy difícil decir yo escribo porque no lo estás haciendo. Pero mi idea siempre, a ver, es algo es como una puerta de entrada, digo, no quedarse solamente con lo que ofrece las redes sociales, ¿no? Bien. Porque lamentablemente uno estás condicionado a lo que te pide la red. Sí, ¿no? total. Cuando vos entrás ahí aceptás, quieras o no, indirectamente o no, un tipo de contrato. Y a mí, y es algo que me conflictúa y siento que a las demás personas también conflictúan porque te ordena, ¿no? Te invita a leer de una forma que quizá no es lo mismo que un libro, ¿no? Yo no te puedo leer lo que es PDF, literatura, digo, ¿no? Sí, sí, no sí, te sí. puedo leer en PDF, siento como que no, me gusta la disposición del libro, de saber que lo puedo, si quiero arrancarlo, romper Es una otra hoja. la relación también. Claro, Otra exactamente. conexión Con el objeto, también, sí, con los sentidos, también con el tacto, el Y olor, con el texto. subrayar. Con Sí. el texto también es otra vincularidad se da de manera diferente en las redes. Para mí, por lo menos en mi experiencia y a partir de lo que compartían recién, es muy limitada la posibilidad de relación entre la literatura y las redes sociales, porque inhabilita una parte de la experiencia que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con el pasarse de mano en mano un libro, que tiene que ver con el encontrarse con La el texto recomendación de manera un librero. física, el diálogo con un librero, una librera, el encuentro en espacios culturales, el ir a la biblioteca, ¿no? Una costumbre que en general está Sí. bastante como abandonada. Pero sin embargo,
uno no le queda otra, digamos, que utilizarlo, tal vez No. como herramienta para Sobre todo esos para espacios. dar a conocer. Para hacerse visibles también, sí. ¿no? ¿Ustedes consideran que son herramientas que visibilizan lo que escriben o al contrario, como que les juega un poco en contra, digamos? Yo pienso que uno tiene que tomar las herramientas que tiene, ¿no? A ver, se le da un manojo de cartas y uno hace lo que con esas cartas lo que puede. O sea, Sí. obviamente aquí no le Te encantaría. toca tres cuatro, perdón, en la mano y bueno. Total, sí, no, a mí me encantaría que, no sé, a partir de algunas, o sea, a ver, poner sobre la mesa que también hay, como hay cierta literatura canónica, hay también ciertas editoriales, ciertas librerías que la mayoritariamente se encuentran en Capital, Bien. que imprimen cierto sentido, ¿no? Y en ese sentido que se imprime también hay distribuidoras. Dentro de esas distribuidoras hay editoriales. Y cada una tiene su línea. Sí. Que hay autores más recomendados, obviamente la mayoría de los que son recomendados siempre son los varones, ¿no? Y ahí entra algo que se pone en juego y creo que todo lo que es Instagram, o hay ahora que está Substack y otras blogs más, invitan a dar a conocerse, ¿no? A mí me encantaría que, creo que lo ideal siempre es el formato libro, que es objeto, ¿no? Uno lo puede llevar a todos lados con eso, ¿viste? Aunque sea la sensación de que puedes leer algo, que lo tenés, porque inevitablemente vos estás con el celular, que es leer algo, Sí, y te pero lleva a otra parte, ¿viste? Te llegan otras interrupciones y además estás pendiente que tengo poca batería. Estás Que predispuesto de otra manera sí. también. Sí, y también en el caso de la escritura, existiendo la posibilidad de atravesar el proceso de la escritura también de manera colectiva, no sé, con un taller, con un espacio de escritura colaborativa, como hay editoriales independientes, y acercarse a esas editoriales, las propuestas de presentaciones de libros presenciales, eso, como me parece una buena herramienta para dar a conocer, para... decir, existe este taller, existe esta presentación de este libro, existe esta editorial que está haciendo este trabajo, esta curaduría, está publicando este tipo de escritores y de escritoras que no están en Anagrama, en Editorial Planeta, ¿no? Como, Total. que no están ahí, sino que están en otros lados, publicando y escribiendo en otros lados, ejercitando su escritura de otras maneras, laburando otros temas, son otras identidades, ¿no? Como todo eso. Existen también. Total, todo ese universo literario, que este país es muy rico en eso, tiene Sí. muchísimas editoriales independientes, tiene Sí. un ejercicio de editorial muy como muy aceitado en lo que es la distribución más pequeña, Sí. ¿no? Editoriales artesanales, editoriales independientes de pocas tiradas. Y a la vez, Eh, esto tenemos por una parte, ¿no? Estas pequeñas editoriales también bastante autogestivas o, si se quiere, que se relacionan más en comunidad. Y por otro lado pasa algo que después hay editoriales que pagan a los autores entre un 5 y un 10% del valor total de un libro. Sí, es muy poco la ganancia. Es muy poca la ganancia que tienen los autores. Es increíble cuando vos ves todo el proceso del armado, venta, distribución de un libro, que el autor que todos pensaríamos, si no conociéramos este dato, pensaríamos que por lo menos el 50% se quedaría el autor. Es muy poco. ¿Qué les pasa con eso? ¿Qué les pasa con el oficio más en términos también económicos y de producción? A mí cada vez que pienso del oficio de escribir, pienso en César Pavese, que recomiendo leerlo. No lo conozco. Fue un poeta italiano. No sé, creo no, y acá traigo también a Piglia, y voy a hacer como un enlace, una vinculación. Yo llegué a César Pavese por Leila Guerriero, que tiene el librito que se llama Teoría de la Gravedad, que es precioso, y tiene una columna donde ella cuenta que va a Italia y quiere ir a ver el lugar donde estuvo última vez vivo Pavese. Y habla del oficio de escribir, ¿no? Digo, es muy difícil vivir de la escritura. O sea, no hay un escritor que viva exclusivamente de la escritura. O sea, no somos todos Mark Twain. ¿No? Ok. Ni Ricardo Piglia vivía de los libros. Los escritores viven escribiendo, pero no de la literatura, no solamente de la ficción, dan clases, escriben para diarios, tienen sus columnas, son invitados a radios, premios. Los premios son súper importantes. Los premios, Bien. totalmente. Bueno, Olga Orozco, por ejemplo, una poeta muy importante Preciosa, sí. de aquí de Argentina, era muy amiga de Pizarnik, bueno, medio de esa época, medio como madre literaria de Pizarnik.
ella escribía, era muy esotérica, y escribía, por ejemplo, el horóscopo para los diarios, y ese era su trabajo, que le daba el dinero, y bueno, con ese dinero podía financiarse su verdadera pasión, que era la escritura de la poesía, ¿no? Pero sí, realmente es muy ingrato ingrata la relación entre el mundo editorial y los escritores y las escritoras. Obviamente, estamos hablando de las grandes editoriales, Sí, ¿no? claro. Después las editoriales independientes o editoriales comunitarias o colectivas con otras propuestas tienen otros Tienen otras arreglos. lógicas, No sé, sí. por ejemplo, mi poemario, Sí. que salió el año pasado. En Patas de Cabra. Patas de Cabra es la editorial. Es una editorial que se desprende de una escuela de oficios literarios que tiene el mismo nombre, Patas de Cabra, que fundó una escritora rosarina que se llama Maya Morosano, que la recomiendo muchísimo también. Tiene novelas y poemas. Ella es mi maestra y fundó esa escuela en Rosario. Profe de letras, escritora, le gustaba la escritura, quería vivir de eso, obviamente no podía, daba clases, talleres. Se empezó a abrir, la escuela empezó a sumar más profes, empezó a sumar más talleres, entonces empezaron a tener la necesidad de publicar, porque ya había alumnas que tomaban los talleres hacía años y que tenían un corpus poético narrativo, porque también hay talleres de narrativa, como muy interesante, muy ya como trabajado. Así que terminan abriendo una editorial que se desprende de la escuela para publicar solamente a personas que transitan por los talleres de la escuela y que son publicados y publicadas por primera vez. O sea, no es que capaz una persona que Tremendo, ya fue claro. publicada la vuelven a publicar, esa persona ya debería encontrarse otra editorial, pero por Pero- primera vez son publicadas esas personas en esa editorial y además laburamos, porque yo ahora doy clases en esa escuela, ya después de años, con la construcción de una antología poética y narrativa, porque a partir de cada uno de los talleres, ahora son 15, Guau, Rosario, es un montón. Cava y La Plata, Ah. elegimos un tema entre todas las personas que formamos parte de los talleres, lo sometemos a votación ¿Votación más o menos- democrática? Sí, somos más o menos 100 personas las que Guau, estamos entre todos los bien. talleres. Elegimos un tema tipo Google Forms. Bueno, Encuesta, digamos. Sí, cada grupo llega a una conclusión con un tema, después votamos entre todos los temas, elegimos ese tema y publicamos a fin de año en esa editorial una antología poético-narrativa sobre ese tema. Y Precioso. yo trabajo para la editorial porque medio que el contrato comunitario es que a vos te publican y vos como que laburás un año para la editorial en el área que quieras. Una retroalimentación, Sí, digamos. como en comunicación, bueno, yo estoy en el equipo de comunicación, lógicamente, pero también hay equipos que se encargan del contacto con librerías, de la distribución, de las ferias, porque también participamos de ferias, y el arreglo es 30% para la librería, 70% para el autor, y la editorial no Wow. se queda con nada. Mm. Solamente se queda un porcentaje en el caso de que sea para ferias, por ejemplo. Y eso a mí me pareció muy disruptivo, independientemente de que ahora forma parte y todo, pero forma parte porque ya conocía esto, ¿no? Como simplemente lo conocí como una persona que se sumó a tomar A un unos taller. talleres y de repente se encontró con este universo que ya estaba todo repensado y que estaba pensado en esta clave de que estaban laburando ahí y escribiendo y pensando en comunitariamente personas que ya habían sido cagadas por editoriales, que ya les estaban pagando un 5% por un libro, que Claro. capaz habían laburado durante 7 años y de repente ese trabajo monetariamente se diluía. Y bueno, encontrar una manera colectiva de democratizar ese trabajo, de democratizar el acceso a los libros, porque los libros tienen un precio muy accesible para la comunidad, pero aparte eso, como que el autor y la autora tengan un valor económico también, que obviamente no es la finalidad última de escribir, pero llega un momento en tu vida en la que Tiene que ser un realmente sustento. y te coopta la vida si vos Claro. sos escritor o escritora, ¿no? Como es parte fundamental de tu vida. Bueno, quien habla de esto es Leticia Martín. No sé si leyeron la nota del diario El Perfil, que Sí. se llama Nadie lee nada. Sí. Esa nota ella la escribe, es una columna, perdón. La escribe, el diario Perfil se la baja y después la vuelve a subir porque generó mucho revuelo. Y lo que ella dice, yo pensé que era un análisis sobre la lectura hoy en día, y no, es nada que ver. Pasa No. que el título te cautiva. Y lo que ella cuenta en su columna es, dice que ella le pagan 50.000 pesos por mes por escribir una columna semanal, o sea, 4 columnas al mes, que hace 6 meses que no le pagan. Bueno, como que denuncia toda una situación que el diario lo que le dice es, primero le bajan la nota, después dicen, bueno, no te vamos a censurar, puedes seguir escribiendo, el espacio está. Pero ella dice, en ningún momento me ofrecieron un aumento, me dijeron que van a regularizar el salario, como... La cuestión fue, bueno, el espacio te lo vamos a seguir dando, no te podemos garantizar más plata, ni la que te corresponde, ni la que te debería corresponder, digamos. Y bueno, ya pone un poco en manifiesto esto de cómo están, no solamente los salarios, sino esto que decías vos, Sofía, ¿no? Las condiciones. Ella dice,
yo escribo 2.000, 2.500 palabras por semana y tengo que investigar, me tengo que sentar a escribir, como esta cuestión de no puedo escribir cualquier cosa y publicarlo. No, Pero es un 2.500 poco palabras. la lógica de hacer 18 notas en 4 horas que digan lo Sí, que completamente cualquier cosa. productivista y, Sí. y no centrada tal vez en justamente lo que busca provocar la nota, que es Sofi, pensar, reflexionar. Sí, total. Decías recién que te copta la vida el ser escritor, escritora. ¿Qué hábitos tienen de escritura? ¿Escriben todos los días? ¿Escriben cuando sienten una necesidad de hacerlo? ¿Cómo es su relación ahí con el hábito, tal vez? A mí me encantaría escribir todos los días. Total. Me encantaría escribir todos los días. Lamentablemente, como decía Sofi, las prácticas económicas terminan siendo las condiciones materiales de existencia en las que uno se ve envuelto y también cuando uno está escribiendo necesitas, ¿no? cierta pausa. A veces es imposible hacer esa pausa. Al menos a mí me encantaría, y creo que Sofi va a estar de acuerdo conmigo, tener el tiempo de escribir, sentarme a escribir y aunque no me salga nada, pero tener el tiempo, ¿no? Tener el tiempo de escribir, de pensar la escritura, porque inevitablemente cuando vos arrancás a escribir empezás a ver que te interesan formas, ¿no? Bueno, disculpen, sonó una No. alarma que nadie sabe por qué está hasta ahora. Puede pasar, dijo Tuzán. Y creo que cuando uno empieza a tener como cierto hábito de escritura, empieza a tener como la ambición de algún estilo, ¿no? Quiero hacer tal cosa, Sí, quiero un hacer... tono, una voz, una Totalmente. Y cuando le encontrás a buscar cositas, ¿no? Y empezás a interactuar con esas cositas, Total. Te enganchás más. O sea, un poema de 2 estrofas te puede llevar 7 horas, si vos querés. Sí. Si vos querés, ¿no? En general no las tenemos las 7 horas. Pero vos podés estar frente a un texto que tiene 8 versos y mirarlo y correrle una palabra y correrle una coma y bajar una palabra y volverla a subir y cambiar esta palabra por esta otra palabra y buscar un sinónimo. Como el proceso requiere de mucho tiempo. Obviamente, con el que no cuento, por lo menos. Yo escribo en el colectivo, por ejemplo, es el único momento Wow. donde tengo un momento así de decir, cuando me puedo sentar. Los días que no me puedo sentar, no. Pero los días que me puedo sentar en el colectivo, digo, bueno, ahora aprovecho, me pongo los auriculares, escucho música y ahí me pongo a escribir porque hay algo que está ahí resonando. Y además, bueno, voy a talleres. En este momento estoy intentando ir a todos los que mi tiempo me posibilita. Pero bueno, tengo el mío con mi maestra que es Maya, pero también tomo uno con Gaby Borrelli, que capaz la conocen, Sí, los sábados, y uno con Paula Gómez Codina, una poeta que también les recomiendo muchísimo, que edita una editorial independiente, Salta el Pez, también muy linda editorial, también ella increíble. Entonces tengo la excusa de escribir para el taller, pero son esos los momentos, a veces no se llega, ¿no? Como bueno... escribo para el taller, a veces escribo mientras están otros compañeros hablando y leyendo sus textos, yo ahí encuentro el momento y me pongo a escribir. Qué loco, es horrible porque se supone que tiene que ser el momento de conectar, pero es como donde me sale. Sí, a mí tampoco porque también estoy yendo ahora, el año pasado estaba haciendo un taller con Javier Roldán de Sí. Editorial Patronus, que sacamos... Es el editor de Gaby Borrelli, de hecho. Claro. Mirá cómo se relacionan los compañeros. Que bueno, sí, a ver si hoy, para mí mi maestro, yo pensaba justo en eso, ¿no? Qué importantes son los maestros. Para mí es Piglia, pero él, alguien que no conozco, ¿no? Claro, A sí. quien leo siempre vuelo. Y si puedo decir un maestro de la poesía, para mí es Javier. Que ahora estoy trabajando con él en algo. Estamos empezando a trabajar en algo. Pero pensaba que tampoco me gusta, ¿viste? Los talleres son como una excusa, pero no me gusta como que estoy... haciendo una obligación. La obligación. ¿viste? Que a veces como tengo que cumplir porque estás comprometido con el taller y es una forma de respeto a tus compañeros que están asistiendo, pero no me gusta cuando eso pasa de decir, tengo que escribir. Claro. Porque eso me pasa con el ámbito laboral, ¿viste? Tengo que escribir, tengo que hacer una metodología. Eso no me gusta para... Claro, se vuelve una A obligación. mí me gusta, Claro. a mí me sirve, por ejemplo, si yo no tengo la obligación de... A mí me pasa lo mismo. No la obligación, pero el compromiso. No lo siento como una obligación, pero sí como un compromiso con un otro ahí, de decir, Claro. bueno, un deadline ahí. Como mero ejercicio, capaz ese poema que escribió para eso queda en un cajón y nunca más en la vida ve la luz, más que en ese taller. Pero me sirve como para, La práctica. sí, para liberar la mano y la cabeza. Que Liberar la mano, lo voy a usar a esa. Buena, ¿no? Es buena. Está buena. Guárdatela, Nahuel. Para quienes recién se suman, estamos hablando con Sofía Balov y con Nahuel Roldán en una especie de conversación especial por el Día del Escritor, hoy 13 de junio. Sofi, vi que trajiste
algo ahí, unos libros, además del tuyo que ya Sí, traje de todo. Traje el mío, que ahí está. mostramos, La traje a el poemario. Que bueno, A ver. es la poesía reunida de Cristina Peri Rossi, una poeta uruguaya espectacular, que bueno, se llama Detente Instante, Eres tan bello, de Caballo Negro. Y les traje para mostrarles ahora, para dejarles unos fanzincitos. Ay, qué Fanzines. divino. Porque yo fui encuadernadora mucho tiempo, así que mira. hago fanzines porque para autopublicarme de alguna manera también. Así que bueno, luego, Gran herramienta el fanzine, luego les ¿no? mostraré. Sí, hace poco estuvimos dando con Acción Colmena, con Cande, una compañera de ahí de una colectiva de arte gráfica, un taller de poesía y fanzine que estuvo buenísimo. Como son mundos que se... Suceden cosas. Sí, son mundos que como que combinan Bastante muy bien. bien. Sí, sí, sí. ¿Dónde los pueden encontrar la gente? ¿Quieren decir sus redes? ¿Algún contacto? Mis redes, como mi nombre, @Sofía Balov. Perfecto. Ahí toda la data de librerías de la ciudad para encontrar el libro, que Salvo la Piel, sobre taller de lectura y escritura de poesía, que doy los miércoles en Casa Fulana también. Ahí con un grupo hermoso que les amo porque son muy cumplidores, escriben un montón y les encanta intercambiar, así que ya se armó un grupo divino. Y bueno, y toda la info sobre patas de cabra también, por si les interesa, para Re, acercarse, también está ahí buenísimo. en mi perfil. Nahuel, ¿cómo estás? ¿En tu Instagram? Nahuel Roldán. Porque al final las redes siguen siendo la puerta de entrada, tal vez, ¿no? Totalmente. Y hay un link de blog y después el libro lo pueden encontrar que es en Halley Ediciones. Bien. Y bueno, entrar a la página y listo. Sofi, ¿tenés ganas de leer algo aleatoriamente o Ay, bueno, de repente. de repente? Vamos a ver. Bueno, les voy a leer un... Hermoso, sí, para despedir este día del escritor con... Algún poema de este poemario de Salvo la Piel. Les voy a leer este. En código también con el jueves que viene, que es el Día de la Poesía Lésbica, por bueno, en homenaje a Kiko Arbalán, una poeta neuquina muy importante de este país. Así que va en Buenísimo. esa clave también, como para linkear las efemérides. Se titula Genotipo. Por la ventana del café, yo con los ojos perdidos, encajetados en el contexto laboral, emocional, nacional, me tocaste con el dedo el vidrio que separaba mi mirada caprichosa de tu paso por la calle. Te sonreí, me saludaste con la mano y seguiste tu camino a no sé dónde. Yo metí los ojos en el café del tiempo, ese que te tomás, esperando que los minutos se quemen como si sobraran. Tenías puesto un pullover de colores que te regalé en un cumpleaños, estaba lleno de bolitas por el uso. Yo te hacía buenos regalos. Nunca vas a saber que ese día sonreí cuando vi tu cara del otro lado del vidrio, un rostro conocido que alguna vez me hizo carcajear. Volví al pocillo, lo revolví con un palito de plástico. Podríamos haber sido buenos amigos si no hubiera dejado de amarte. No podría no haber dejado de amarte porque las especies solo pueden amarse entre ellas y vos no eras de la mía, eras de la otra, varón. ¡Wow! Hermoso. Muy lindo. Bueno, pueden encontrar este poema y muchos más en el libro de Sofía Balov, Salvo la Piel. Y también tenemos el libro de Nahuel, que se llamaba, ¿me recordás, Nahuel? Perdón. Un lugar suave, Un ¿no? Yo lugar también a suave. veces tengo que Un pensar. lugar suave. Precioso título. Con tanta información entre las canciones, los libros, ya a esta hora llegamos cansados. La verdad que se nos pasó rapidísimo. Les vuelvo a desear un feliz día del escritor. Muchas gracias. Gracias. Les invitamos a todos les oyentes que vayan a escuchar poesía, que escriban también, ¿por qué no? Los pueden encontrar en sus Instagram, pueden ir al ciclo en Chastre, pueden... Ah, sí, que se viene una edición nueva en buenísimo. julio, así Bien, que esténse estén atentos. atentos. Entonces en las redes de Enchastre tienen su Instagram. Y si me permiten, para cerrar este programa y para cerrar el Día del Escritor, voy a leer un poema de Pizarnik, que ya que estamos hablando de esto, que se llama La palabra que sana, que me parece el más hermoso para sintetizar el Día del Escritor, ¿ok? Igual no sé leer poesías, me estoy enterrando yo sola, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Qué dice? Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio, luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
Así que bueno, muchas gracias por haber venido, por haberse tomado ese tiempo. Nos encontramos el viernes que viene, no porque es feriado, pero el 20 de junio, el Día de la Bandera. Nos encontramos el otro viernes en otro programa de Mala Data. Muchas gracias.